Se lo contábamos, el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado habría acordado querellarse contra el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, y con el ex subsecretario jurídico del organismo, Mario Vilo, ambos cuestionados por el caso Johnson. Para analizar este caso conversamos a esta hora con uno de los miembros de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el parlamentario de la Democracia Cristiana, Patricio Vallespín. También vamos a hablar del proyecto de ética que regula a los parlamentarios, pero comencemos por el caso Johnson y el tema que atañe a Julio Pereira. ¿Qué acciones caben en este caso contra Julio Pereira y contra su subalterno? Bueno, nosotros en la comisión investigadora, que es lo importante, señalamos con mucha fuerza que acá había una presunción clara y evidente que había existido conflicto de interés, que había existido negociación incompatible y que no tuvimos acceso por el secreto tributario que planteó Julio Pereira y el señor Vila a los antecedentes, pero que había una duda bastante fundada de la ilegalidad de la operación. Por tanto, yo creo que es muy bueno que el Consejo de Defensa del Estado proceda, se lo pedimos formalmente en su minuto, y acá uno también ve con cierto realismo ahora que la vocera hoy dice lo que debió haber dicho hace bastante tiempo. Hoy le quitan todo el piso a Julio Pereira, que lo defendieron en algún minuto con toda la fuerza, así que lo que nosotros estábamos diciendo era casi injurioso, y hoy parece que se tienen que retractar de lo que dijeron porque no tenían fundamento, desconocían el contenido de la investigación, no sabían los antecedentes. Ahora, lo que procede es que ojalá el Pleno del Consejo de Defensa del Estado ratifique lo que está planteando el Comité Penal, se querelle contra Julio Pereira y el señor Vila, porque de alguna manera ellos hicieron algo que era incompatible de hacer, y nosotros también estamos pidiendo que el otro paso que estamos dando a la consulta que tú señalabas, Matilde, es la nulidad de derecho público de toda la condonación, de manera tal que el fisco recupere la plata que se le condonó indebidamente a Johnson, como también a otras 9 empresas, grandes contribuyentes, que también por Contraloría han sido señaladas que existirían irregularidades o procedimientos no del todo transparentes en el proceso, y por tanto creo que eso también va a ser un tema que próximamente el Consejo de Defensa del Estado va a tener que analizar, o quizás va a ser una querella conjunta, esa parte yo no la sé, pero esos son los pasos que vienen. Revertir una decisión que tomó ya hace un buen tiempo y con empresas que tal vez ahora no están constituidas como tal. Sin ninguna duda, o sea, quienes compraron esto sabían el proceso que estaba, sabían que había un proceso de condonación. Si ese proceso de condonación luego se ratifica que fue ilegal, que no se hizo conforme a derecho, obviamente que al pedir la nulidad de derecho público de todo el brado anteriormente, ellos tendrían que devolver los recursos pertinentes, y eso es lo que esperamos también que se proceda a futuro, porque acá lo que queda súper claro es que todo lo que se dijo desde el gobierno, que acá no había nadie irregular, que todo estaba conforme a derecho, que la Contraloría ratificara aquello, pasó todo lo contrario. ¿Cuáles son los puntos más cuestionables que revela el informe que ustedes elaboraron? Yo diría que tenía 4 puntos fundamentales. Primero, conflicto de interés evidente. Aquí habían 2 funcionarios de alto rango, director y subdirector jurídico, el señor Pereira y el señor Vila, que de alguna otra manera habían estado al otro lado del mostrador, defendiendo a Johnson en su minuto y a otra empresa. A través de la empresa, exactamente, con una tesis XX que siempre fue rechazada por Servicio de Impuestos Internos, y después se cambian del mesón al otro lado del mesón, son director y subdirector, y la tesis que ellos defendían, que había sido negada por Impuestos Internos, se transforma ahora en la tesis de Impuestos Internos y se procede a la condonación. Por tanto, obviamente, conflicto de interés evidente. Negociación incompatible porque parece ser que existían intereses evidentes con quienes habían sido ante ellos prestadores de servicio. También lo que se demostró con bastante certeza, a pesar que no teníamos todos los antecedentes, que la operación no había sido conforme a derecho, que era ilegal la condonación porque no se habían seguido los pasos pertinentes. Y lo cuarto, que el deber de abstenerse, que la ley de probidad les obliga al director y al subdirector cuando tienen negocios anteriores con aquellas instituciones, no se habría cumplido cabalmente, porque ellos participaron en varias reuniones, no solo donde se informaron, sino que donde orientaron a la plana inferior directiva de Impuestos Internos a que avanzaran en la condonación, que la viabilizaran. Eso es participar directamente. La ley de probidad se los limitaba y prohibía completamente. Ahora, el argumento que se esgrimió esa vez era que haciendo esta condonación a Johnson se evitaba un mal mayor. Eso nunca quedó demostrado, porque usted nunca sabe el resultado de un juicio. Puede que en el juicio hubiese ganado el Estado y por tanto no habría existido ninguna pérdida. Ellos señalaban que la empresa podía haber sido declarada en quiebra.
cosa que difícilmente hubiese pasado cuando había un interesado tan grande como Cencosud que quería comprarla porque se había transformado en un negocio comprar estas empresas que tenían procesos pendientes aprovechando la posibilidad de la quiebra. Por tanto, todos estaban conscientes de lo que estaba pasando. Por tanto, aquí creo que el único que perdió fue la imagen institucional de Impuesto Interno, que es fundamental en esto, y el presidente de la comisión de su minuto, Fuad Chahín, creo que jugó un rol fundamental porque insistió en que acá había irregularidades, se fueron probando en el camino. La asociación de funcionarios, también las dos de funcionarios, se la jugaron con toda, yo diría, la persecución que existe. También jugaron un rol protagónico y hay que reconocer su aporte. Y finalmente es Contraloría y la Justicia la que va a decir la verdad respecto a este tema, que para nosotros siempre fue un tema que estaba bastante claro que habían irregularidades. El gobierno, desde el presidente Piñera Parados, que hay que decirlo también, ministro de Hacienda, ministro de Interior, vocera, dijeron que nosotros estábamos exagerando, que no era verdad, que se estaba aquí generando toda una... Recordemos que la misma Cecilia Pérez, ministra, dijo que ¿dónde queríamos que estuviésemos? En el sector privado, haciendo aporte al país. Bueno, del sector privado pasaron, parece, se cambiaron de mesón y siguieron trabajando para el sector privado. ¿Y qué habría obedecido estas irregularidades cometidas por Julio Pereira? Porque él es una persona que muchos en lo profesional, en lo personal, han calificado de una buena manera. ¿Cuáles habrían sido, digamos, las razones que lo llevaron a cometer estas irregularidades? Porque aquí no hay un financiamiento, o sea, no hay un enriquecimiento personal. La sensación que uno tiene, yo también profesionalmente me dejó una buena impresión el director de Impuestos Internos. Lo que sucede es que acá hubo en la línea de mando, y ahí el subdirector jurídico, a nuestro modo de ver, fue muy activo en armar todo este procedimiento. Y la responsabilidad del director, al ser el mando superior, fue dejar que todo eso pasara, no poner los controles pertinentes, no revisar como correspondía la situación, no inhabilitarse en el momento oportuno. Yo creo que fue más bien desidia, desconocimiento, cierta ignorancia de la operatoria de los procedimientos, más que la búsqueda de un beneficio personal. Pero eso obviamente lo tendrá que ver la justicia con las leyes que se presentan. Ahora, como comisión, como presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, ¿usted no considera que también sería de interés legislar para que estas contradicciones o conflictos de interés de una persona que pasa del sector público al privado y viceversa tenga alguna regulación más específica, tiempos que pasen, que se inhabilite una persona de pasar de un lado a otro? No solo lo pienso yo como presidente de la Comisión de Ética, fue el acuerdo unánime de toda la comisión investigadora de Johnson, con parlamentarios de la Alianza y oposición, donde existían una serie de recomendaciones que nosotros hicimos al Ejecutivo. Muchas veces requieren iniciativa del Ejecutivo, y habían dos que eran fundamentales. Uno, aumentar las penas para cualquier delito de cuello y corbata de la característica que sea, y segundo, que la inhabilidad para pasar de un sector a otro tuviese un tiempo más prudencial, más largo que lo actual, porque obviamente parece ser que acá a veces no se conocen lo que es el aparato público, lo que significa cambiarse del lado del mostrador, y esa inhabilidad debiera ser más permanente, más larga, y creo que es un tema que está pendiente y que esperamos que el Ejecutivo... No hay ningún proyecto todavía iniciado en esta materia, y yo creo que el proyecto de probidad en general, que el gobierno ahora le da urgencia, podría ser un espacio para incorporar este tipo de medidas que, dicho paso, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados con la del Senado, la bicameral, pedimos hace tiempo al gobierno que todos los proyectos vinculados a probidad, a transparencia, se le diera urgencia, y le han dado urgencia a uno por lo menos, y espero avancemos en esa línea. Y si se puede incorporar esto, bienvenido sea, porque creo que Impuesto Interno no puede quedar en tela de juicio ni incertidumbre respecto a si las cosas se están haciendo con forma de derecho, porque es quien recauda todos los recursos para hacer las políticas públicas en el país. Por tanto, es fundamental legislar en esta materia. Bueno, y estábamos viendo precisamente que hay esta iniciativa de transparencia en el Congreso. Usted me decía fuera de cámara que la Cámara de Diputados estaba bastante más avanzada. Sin embargo, me llama la atención los puntos en los que se pretende legislar. Por ejemplo, el tema de que no se puedan contratar familiares en el Senado, que usted me decía que la Cámara de Diputados ya estaba resuelto. El tema de las inasistencias está como bastante, digamos, al debe esta legislación. A ver, yo diría que muchas veces la reglamentación de cada corporación a veces no está homologada. Nosotros lo hemos dicho públicamente, la Cámara de Diputados tiene resuelto el tema de la contratación de parientes, hasta el tercer nivel de consanguinidad está prohibido, no se puede hacer. Segundo, nosotros tenemos un reglamento que permite sancionar cuando hay conducta indebida de los parlamentarios. El Senado no lo tiene solamente una sanción por escrito o verbal, que prácticamente no significa nada. Nosotros tenemos resoluciones fundadas que pueden llegar a multas no menores, que pueden ser por mucho tiempo si consideramos que es pertinente. Por tanto, yo creo que todo lo que sea avanzar en probidad y transparencia, bienvenido sea, pero tiene que ser obviamente en coherencia con las dos corporaciones. Yo desconozco el proyecto del gobierno, esto sería también razonable que el gobierno
previamente enviar un proyecto que tiene que ver con conductas en el Congreso de los parlamentarios, se concordara, se revisara previamente con el Senado y con la Cámara de Diputados, porque son temas de absoluta responsabilidad nuestra, que vía parlamentaria algunos también se podrían enfrentar. Hoy la inasistencia pueden ser multadas, depende directamente. La inasistencia me parece que es un tema que ya no siquiera debería ser tema. Sin embargo, hay otros temas que son muy importantes que no están ni siquiera incluidos en esto, como el tema de los negocios, de que la abstención en algunas materias de legislación no sea algo voluntario a conciencia, sino que sea mucho más regulado. A ver, nosotros hemos sido muy claros en eso. Usted, claro, y en el tema no digo por usted, pero hubo muchas voces muy críticas con este reportaje que emitió Contacto respecto a algunos casos de conflicto de interés que yo diría que ni siquiera eran los más grandes ni los más representativos. Bueno, afortunadamente nosotros en la Comisión Bicameral venimos trabajando esto hace bastante tiempo. Nosotros hace más de un mes y medio entregamos al presidente de la Cámara, al presidente del Senado, un conjunto de acciones para mejorar la regulación del conflicto de interés. Yo creo que ahí es donde hay más falencias, porque de alguna u otra manera la declaración de intereses y la declaración de patrimonio, que son los instrumentos que en el mundo se utilizan para ver cómo usted regula el conflicto de interés, usted analiza la situación de los 120 diputados, los 38 senadores, y hay disimilitudes muy grandes. Hay algunas que están bastante completas y otras que están bastante vacías. Tenemos que subir los estándares de exigencia con, yo diría, con formularios tipo, con ámbitos que no pueden dejar de llenarse el parlamentario, que tenga el apoyo necesario para hacerlo. Segundo, yo creo que tenemos que complementar también lo que es la declaración de patrimonio con una declaración también de ingreso, porque no es exclusivo el ejercicio parlamentario, tiene otro ingreso también parlamentario. Yo creo que es bueno también que eso se establezca y que la actualización sea anual, obligatoria, si es que hay cambio y no solo voluntaria como hay ahora. Y obviamente el otro cuarto punto que a nosotros nos parece fundamental es aumentar las sanciones, porque hoy la sanción por no llenar en el plazo establecido que la ley da de un mes de cuando uno asume como parlamentario es de solo 30 UTM, y si usted no lo actualiza como la ley establece, tiene un máximo de 15 UTM, o sea, son bastante poco significativas las multas. Yo creo que también en materia sancionatoria en otros países hay sanciones mucho mayores, que puede ser incluso la suspensión en el ejercicio del cargo por un tiempo, o el no permitir que voten, con lo cual afecta a las mayorías. Por tanto, todos van a estar preocupados de no cometer ese tipo de omisiones, que en muchos casos es por desconocimiento, no siempre es con el afán de engañar, sino que por desconocimiento, poca prolijidad, y bueno, y cuando son ya omisiones que buscan beneficiarse directamente de aquello, bueno, ahí hay sanciones a veces mucho mayores. En el caso de Lawrence Goldborn, si hubiera sido parlamentario, ¿hubiera habido algún conflicto en su declaración de patrimonio? O sea, él tiene que hacer una declaración de patrimonio como ministro también, están obligados. El punto es que, ahí está lo que yo decía, hay ciertos campos que quedan a la voluntariedad del implicado, y obviamente tendría que regularse mejor. Tendría que regularse mejor, no pueden quedar a gusto del consumidor, por decirlo de alguna manera. En este caso parlamentario tienen que ser obligatorios de llenar un nivel de detalle que tiene que ser aumentado, y creo que con eso vamos a dar tranquilidad a la gente, porque no puede existir este manto de duda, y yo creo que no hay nada que esconder y mucho que mostrar, y esa es parte de lo que esperamos. El presidente del Senado y el presidente de la Cámara tomaron esta idea, se ha constituido un comité técnico, en 15 días va a dar propuestas concretas para que en la próxima legislatura, ya quisiera hacerlo en la próxima legislatura existan estándares bastante exigentes que los actuales, que tampoco son tan bajos comparados con el mundo en las materias. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Diputado María. Patricio Vallespín, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN de estos temas. Hacemos una pausa, esto es Primera Edición, ya regresamos con otras informaciones, no se vayan.